Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 4. Y el título de mi mensaje hoy es: No cortes la orilla del manto. No cortes la orilla del manto. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tus enemigos en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Cosa que a continuación dice que le pesó en gran manera. Aunque no era esto lo que los hombres le pedían, sus compañeros, estamos hablando de un grupo de, ¿cómo podíamos expresar? Como un grupo de mercenarios o gente que se juntaron con David, que todavía no era rey, pero ya era un líder, siendo perseguido por su suegro, el rey Saúl, y también, bueno, muchas veces zafó por su cuñado Jonathan, el cual se amaban entrañablemente. Y bueno, Jonathan en este caso no compartía la idea de su padre, por lo contrario, sabía que Dios tenía planes determinados tanto para David como para la nación de Israel. Así fue que se cumplió al pie de la letra cada cosa que estamos diciendo, y eso fue la gran bendición que el Señor proveyó para la nación de Israel en esta oportunidad. Pero hay un proceso de tiempo en el cual encontramos a David huyendo. ¿Huyendo de quién? De su suegro. Su suegro le tenía una envidia, le tenía una rabia, como decimos vulgarmente, le tenía una bronca, y esto hacía que pase a ser del rey que tenía que estar administrando la nación de Israel a ser un perseguidor de su yerno, el cual la gracia de Dios estaba sobre David, la presencia de Dios lo acompañaba. Esto no le quitaba las espinas del camino, ni la responsabilidad de entender que, bueno, cuando sea el momento Dios iba a preparar todo. No obstante a eso, le quedaba solamente permanecer fiel a Dios, hasta el día que el Señor así lo determinase para su vida. Y bueno, ahí andaba huyendo de un lado para otro. Aproximadamente dice la historia que había 300 hombres con sus familias que le seguían a David, que andaban de cueva en cueva, por desiertos, algunas veces largas caminatas, de ciudades en ciudades. Algunas los recibían bien y otros, bueno, eran simplemente, los que le pasaban el dato al rey Saúl. Como los vecinos de un lugar que se denomina Keila, que David les ayuda, llega ahí, pero de repente Dios le hace sentir, a través del sacerdote que está con ellos, que los vecinos de Keila, de ese lugar precisamente, desconfían de David y que le van a avisar al rey. Y así fue, porque Dios no se equivoca y Dios conoce los corazones de los humanos. Y cuando tuvieron la oportunidad, lo mandaron al frente a David, le dijeron al rey Saúl: acá está David, venga a buscarlo. Pero ya Dios había preparado que ellos tuvieron un presentir espiritual de parte de Dios y escaparon o se fueron antes que llegaran las tropas de Saúl, con Saúl a la cabeza, buscando para eliminar al futuro rey de Israel llamado David, conforme el corazón de Dios, dice la Biblia. Encontramos en este versículo entonces que los hombres de David le dijeron: aquí el día que el Señor ha dicho.
Si interpretamos esta palabra con la pausa que esto nos lleva, casi que podíamos decir que estaban en lo cierto los hombres. Porque Dios había hablado que algún día iba a entregar a los enemigos de David en sus manos, o que no iban a poder prevalecer contra él. Sin embargo, encontramos acá que los hombres, al encontrar la oportunidad, quisieron apresurar estas palabras. Dice, aquí el día que el Señor Jehová te ha dicho, como diciendo, esta es la oportunidad. Acá acaba de entregar a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Pero hay algo que el ungido David siente en su corazón, un peso. Siente que lo que hizo no está correcto. Y nosotros tenemos, los que somos siervos de Dios, tenemos eso en nuestro corazón. Dios nos dirige, Dios nos hace sentir, Dios nos aprueba lo que hacemos bien, como también muchas veces nos hace sentir que lo que hicimos no estaba muy bien. ¿Por qué? Porque era una especie de venganza lo que los hombres le incentivaban, los que le seguían a David, a su líder. Pero David entiende que la venganza no tiene que hacerla él por su cuenta, sino que la venganza tiene que venir de parte de Dios. Dios tiene que intervenir en esta situación. O sea que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tendría que ser un motivo para que muchos entiendan que esto no es como a nosotros nos parece. Esto es como Dios quiere, esto es como el Señor ha determinado. Así que David no tiene que vengarse, David tiene que esperar en Dios. Y así también deberíamos esperar cada uno de nosotros, en la medida que estamos yendo en este caminar y en los proyectos y planes de Dios para nuestras vidas. Seguramente va a haber oposición, no va a estar, nadie dice que va a estar todo bien, nadie dice que todo va a ser aplauso, todo va a ser color de rosa, no, mucho menos, pero entiendamos que todo lo que nos pasa tiene que estar en las manos de Dios. David entendió esto, no lo mata, pero corta la orilla de su manto, y esto ya le pesa en su corazón. ¿Por qué? Porque Saúl es un ungido. Saúl es alguien que Dios había también elegido. Saúl es alguien que fue llamado para ocupar este lugar. Y David entiende que él no es quien le tiene que sacar de ese lugar, sino que el mismo que lo puso, en este caso Dios, es el mismo que lo tiene que sacar. Entonces David entiende que tiene que huir, tiene que correr, tiene que escapar por su vida. Los que le siguen, lógicamente, buscan la manera de hacer que entiendan que las cosas no son así, pero no importa, esto marcará algo especial en cada persona. Esto hará la diferencia entre cada uno de los que entienden si la venganza es de parte de Dios o nosotros tenemos que dejar que Dios haga, y si nosotros hacemos, cuidado, porque con la misma vara que nosotros medimos vamos a ser medidos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿por qué vamos a hacer algo que Dios no ha determinado con nosotros? Le hablo a los cristianos. Tomo esta figura de los reyes del antaño, de este pasaje de Saúl, de David, para explicarnos a nosotros mismos que debemos esperar el tiempo de Dios. Que no hay que correr apresurado, ni hacer política, ni hacer nada que nos puede perjudicar en el futuro. Dios lo puso a Saúl, David entiende que Dios lo tiene que sacar. Y si Dios tenía determinado que David sea, bueno, él iba a ser cuando llegara el tiempo de Dios para su vida. Algo relevante que vemos en la historia de estos hombres es que David no cosecha lo que él no siembra. O sea que miramos a David, después de 40 años de reinado, que nadie lo quiere destronar, que nadie lo quiere sacar al rey David del trono.
muere lleno de días, acostado en una cama como un viejo que ya no puede hacer más nada. Así muere David. Pero en ningún momento hay algo que lo están persiguiendo, le quieren sacar, porque David no hizo eso cuando era joven, no sembró eso, no buscó eso. Así que nosotros tenemos que entender también que el que gobierna sobre todas las cosas es Dios. Si Dios tiene un propósito con nosotros, amén, a Él sea la gloria, vamos a dar siempre la alabanza a su nombre. Si Dios no lo quiere hacer, y bueno, Dios sabrá el motivo, la razón y el por qué, pero nosotros tenemos que esperar en el Señor. No se oponga al que está de turno, no quiera contradecir, no quiera esa silla que no le corresponde. Soporte, aguante, espere, y aunque desespere, pero siga esperando. ¿Por qué? Porque si usted espera en Dios, Dios no le va a dejar avergonzado. Así que queremos decir a través de este medio que la venganza es del Señor. El Señor pagará conforme a cada uno o conforme sea la obra de cada uno. No se apresure usted, no me apresuro. Dejemos en las manos del Señor, dejemos al que juzga rectamente, dejemos para Él sabe cómo hacer las cosas. Cortar el manto de un ungido, en este caso de Saúl, aunque estaba en desobediencia, fue motivo para que el corazón de David le pesara en gran manera. ¿Qué hice? Ahí marca la diferencia que era un ungido de Dios también David, porque se dio cuenta y el Espíritu Santo no le dio alegría por lo que hizo. Más allá que los hombres decían, esta es la oportunidad, ahí tienes a tu enemigo en tus manos, este es el momento que Dios ha preparado, y algunos seguramente le trataba de incentivar para que tome represalia y tome la iniciativa de quitarle la vida, pero él dice, no me corresponde eso, solamente voy a hacer algo. Y hizo eso que hizo, cortar la orilla del manto, y fue suficiente para que su corazón se sienta apenado, se sienta con una carga emocional muy fuerte. Cuando hacemos algo que Dios no está en su voluntad o en su agrado, no nos vamos a sentir bien. Nos vamos a sentir bien cuando hacemos lo que a Dios le agrada, lo que al Señor le hace que nosotros podamos sentir que Dios está con nosotros, que Dios está de nuestra parte, que el Señor dijo y así va a ser. No hay forma de poder nosotros apresurar los tiempos. Un poquito más, miramos otra cosa acá. Ellos decían, aquí que el Señor entregó a tus enemigos en tus manos. Pero Saúl no era amigo de David, pero tampoco era su enemigo, en el sentido de que David lo pusiera con el título de su enemigo. No, para él seguía siendo el ungido del Señor, el rey de Israel, seguía siendo también su suegro, porque él se había casado con Mical, su hija. Entonces, para él no era enemigo. Saúl se torna un enemigo, pero porque él quiere. Y esa es la diferencia entre estos dos hombres. Saúl sí busca la guerra, busca deshacerse, está embriagado de envidia, no quiere que nadie le haga sombra, no quiere compañeros a su lado, entiende que la victoria que se dio en el valle de Ela a través de David, que mata a Goliat, para él no es tenida en cuenta. Pero David es la contracara de esta moneda. David es la persona que piensa así, él no es mi enemigo. A él yo no lo puse en el trono. La venganza es de Dios. Si él me persigue para matar, yo no haré lo mismo. Como diciendo, no me voy a rebajar al nivel de él. Porque sabía que estaba siendo gobernado por un espíritu o influenciado por un espíritu de las tinieblas. Entonces David huye, David no quiere más derramamiento de sangre, David quiere paz en Israel, paz en su familia, paz en las tribus, por más que eran dos tribus diferentes, porque Saúl era de la tribu de Benjamín y David de la tribu de Judá, pero no importa, son hermanos. David entiende esto. Y para él
el rey no era su enemigo. Para él seguía siendo el ungido del Señor. Para él, cuando esto acontece de la muerte inclusive de Saúl, ahí la Biblia dice que se quitó la vida. También menciona que otro quiso ganarse el favor y vino y le contó a David que él lo había matado y que de esa manera se deshizo del enemigo de David. Sin embargo, David se duele, llora y tiene duelo, tiene un corazón quebrantado. Dicen, han caído los valientes. Que no se escuche esto en la ciudad filisteas, que ha caído Saúl. Oh Israel, ahora ¿quién te va a dar la fama que has tenido a través de Saúl? Mire la posición que le da David a su suegro o al anterior ungido que era Saúl y que ahora está muerto. Que no se escuche en la ciudad filistea para que no se gocen los filisteos por la muerte de Saúl, dice David. ¿Por qué? Porque David tiene un corazón perdonador. David entiende que es el ungido todavía del Señor, o ha sido. Dice, ¿cómo han caído los valientes? Y se lamenta y hasta manda a quitar la vida al hombre que quiere ganarse el favor y el elogio de David, diciendo que había matado a Saúl, su enemigo. ¿Sabe qué le dice? No tuviste respeto por el ungido del Señor. No tuviste un poquito de temor, de saber que ese no era cualquiera, ese era el ungido del Señor. Por eso tenemos que hablar que por más que en esa oportunidad haya sido primero el ungido y después el es ungido, podíamos decir así, pero David lo sigue respetando. Para él no es su enemigo, para él sigue siendo el rey de Israel. Por eso esto nos habla muy fuertemente a nosotros. Si miramos la historia, Saúl tenía que haber enfrentado a Goliat y sin embargo él no se anima. ¿Por qué? Usted me dice. Yo le digo que porque era el que sobresalía en altura entre medio de todos los israelitas de su tiempo. Dice que le sacaba medio hombro para arriba, era la altura de Saúl en comparación con los demás hombres. No se podía decir que tenía la altura de Goliat, pero si era el ungido del Señor, el Señor le iba a respaldar e iba a vencer al gigante. Pero sin embargo, pasa de ser el ungido a ser el es ungido. Y que vienen justamente al valle denominado el Valle de Ela, y que están a punto de pelear la batalla entre los filisteos e Israel, y que a alguien se le ocurre decir así: no vamos a pelear todo contra todo, vamos a pelear uno, el mejor guerrero de un lado y el mejor guerrero del otro. Y esto será así, de esta manera: si ganare el de un bando, el otro le servirá, y si no, viceversa. Y ahí se organizaron. Y el que estaba delante de los filisteos, su campeón, como podemos decir así, tenía casi 3 metros de altura. Y Saúl, que debe salir y presentarse no solamente como el ungido, sino como el líder máximo de todo su pueblo, tiene miedo, no se anima a enfrentar al gigante, sabe que la presencia de Dios no está más con él. Empieza a ofrecer cosas, regalo, dinero, empieza a ofrecer sus hijas. Bueno, el que se anime a pelear, mi hija será para él. Y bueno, todos miraban, estaba buena la oferta, pero nadie se animaba a pelear contra este gigante. Y termina Dios haciendo que viniera el pastorcito David desde allá, desde la ciudad de Belén. Ya había sido ungido previamente, antes, porque Dios tiene todo determinado. Y llega, y así, como decir nada, se saca de encima el oprobio y la vergüenza que hacía que muchos hombres no pudieran regresar a sus hogares,
que muchas mujeres estuvieran preocupadas, que muchas madres estuvieran preocupadas por sus hijos, que todo Israel estaba en la expectativa. Y llega simplemente un pastor con un bolsito, un zurrón, y sus herramientas de pastoriles, y sabe que Dios le da grande victoria, y a partir de eso comienza un proceso que Dios había determinado de esa forma. Claro está que hay quienes entienden el plan de Dios y quienes no lo entienden. Pero en este mediodía yo le quiero alentar y a creer que si Dios marcó algo para usted, nadie le va a poder sacar ese lugar. Si el Señor ha determinado algo, nada va a poder impedir. Y si el Señor tampoco ha determinado, bueno, ni que hagamos fuerza, ni que nos esforcemos, ni que quieramos algunas veces hasta dar pasos apresurados, no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor. Así que esto tiene que ser momento de reflexión en cada uno de nosotros, pensar en forma tranquila, no haga cosa que le va a pesar en su corazón, no haga nada que mañana le va a producir una tristeza. Entienda que todo es permisión de Dios para nuestras vidas. Y la misericordia tiene que rodearnos. No la venganza, sino la misericordia. La venganza es la parte cuando que el hombre actúa, Dios se queda a un costado. Dios dice, bueno, vos querés hacé, no hay problema, yo a un costado. Pero cuando dejamos que Dios sea nuestra venganza, está todo solucionado. Él se encarga. Usemos la misericordia, usemos el amor. No hablemos solamente sobre esta frase, que hay que amarnos, que hay que entendernos, que hay que perdonarnos. No, practiquemos estas cosas. Hagamos de nuestro cristianismo que se note en la práctica, no en las palabras. Las palabras, mire, algunas veces uno habla mejor que el otro. Uno tiene mejor lingüística, mejor léxico, mejor forma de expresar. Pero como decía un antiguo pastor, del dicho al hecho hay un gran trecho. Así que en ese trecho demostremos con nuestros hechos y nuestras palabras que lo que estamos haciendo verdaderamente marca una diferencia. Si somos siervos de Dios, si usted es sierva de Dios, si usted ha determinado que Cristo more en su corazón, entonces tiene que acompañarle la misericordia, tiene que acompañarle los frutos del Espíritu de Dios, tiene que acompañarle el cumplimiento de la palabra de Dios en la medida que lo hacemos, y Dios hace que nuestro corazón sienta mucha alegría, mucho gozo. Y si no, vamos a sentir un constante pesar. Y Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere lo mejor para nuestra familia. Lo que usted siembra hoy, quizás usted va a cosechar, quizás no, pero tus hijos. Si usted siembra respeto, tolerancia, amor, capaz que usted no va a tener la dicha de cosechar todo eso, pero va a ver tus hijos, tu descendencia, a cambio de usted, van a recibir muchos beneficios de parte de Dios, por su esfuerzo, por su manera de ser. Y si usted es una persona, por lo contrario, que tiene un espíritu de venganza, que, viste que la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo que el siervo del Señor no debe ser contencioso. No ese dado a la contienda, dado al pleito, no, porque a mí usted no me conoce. No. Acá reina Cristo, acá es la paz. Acá tenemos que entender que del Señor es todas las cosas y nuestras vidas mismas. Sí, pero mire que este es complicado, mire que aquel, mire que él tiene su carácter. Y todos tenemos de alguna manera defectos. Pero lo que buscamos es que, hermano, que podamos entendernos, sobrellevarnos, amarnos, demostrar realmente que el amor de Cristo está en nuestros corazones.
Comparto este último pasaje, versículo, y ya estoy terminando, que me viene ahora en este momento en la mente. El Señor bendiga a todos los hermanos, los amigos, las personas que están del otro lado. Agradecemos infinitamente al Señor porque el Señor hace posible que podamos entender su palabra. Así que en todo y por todo creemos que no tenemos que dar lugar a la venganza, sino que dejar la venganza en las manos del Señor. Él será nuestra venganza. Él va a pelear por nosotros. Él es el que nosotros tenemos que entregarle nuestra causa. No se apresure, no quiera usted hacer a la manera de usted, no, porque no va a andar, no va a dar. Gálatas capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15 y último, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Clarita la palabra del Señor. Toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No me pregunte quién es mi prójimo, porque le voy a mandar a leer Lucas capítulo 10, verso 25. Cuando aquel le quiso preguntar al Señor: Señor, ¿quién es mi prójimo? Y ahí salió la historia del buen samaritano. Pero no, en este caso sería que nosotros, así como nos amamos a nosotros, debemos amar a nuestro semejante, al que está del otro lado, al que necesita, al que algunas veces no nos entiende, porque es fácil amar al que nos entiende, al que nos palmea, al que dice yo soy tu amigo, y al que va a comer juntos, y ese es fácil, llevarse bien, decimos. Pero hay que amar a aquellos que son difíciles de tratar, como la historia que termino de contar de Saúl y David. No era fácil para David amar a Saúl, de andar de cueva en cueva, de desierto en desierto, y errante y mercenario, y tener que buscar la manera de sobrevivir. Mientras tanto, Saúl, en vez de ocuparse en el reino, ocuparse que mantener la presencia de Dios, ocuparse de muchas cosas más importantes, andaba atrás de David para matarlo. No, esto no debería ser así. Debería ser lo contrario. Por eso digo, decir para David, ¿cómo puede amar a un hombre así? ¿Cómo puede amar a un tipo que lo persigue, le busca para matarlo, y todavía no le da oído ni a sus compañeros, que dice, este es el día que el Señor ha preparado, matalo, quitale la vida ahora? Sí, y alguno capaz que hasta glorificaba para que David lo hiciera, le incentivaba. Sin embargo, David dijo, no, yo no lo puse. Yo no voy a ser el vengador de él. Dios es el que lo puso, Dios lo va a sacar cuando sea el momento y el tiempo. Y solamente cortó la orilla del manto y le pesó en gran manera en su corazón. Y ahora dice que la ley se resume en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice que ese prójimo tiene que ser buenito. Amarás si es buenito, si es amable con vos, si te llevas bien, si no te contradice nada de lo que vos decís o hacés. A ese sí amalo. No dice. Dice amarás a tu prójimo, porque la ley se resume en esa sola palabra: como vos te amás a ti mismo, así tenés que amar a tu prójimo. Esa es la palabra del Señor. Y el versículo siguiente dice: porque si os mordéis, esa actitud de morderse, qué feo que queda, que yo no encuentro por ahí. En Saúl sí hacia David, pero en David hacia Saúl no. Saúl se quiere deshacer de David, lo muerde por todos lados, le busca la vuelta. David, por lo contrario, dice no. Porque si os mordéis, dijo Pablo, y os coméis unos a otros, mirá que también no os consumáis unos a otros. Así que atento, cuidado. Vuelvo a hablar lo mismo y vuelvo a ser reiterativo. Deje en las manos de Dios. Su venganza en las manos de Dios. No muerda a nadie.
no trate de, como dice acá, de comer a nadie. Una vez no lo comemos literalmente, pero no, mirá, sabe que o mordemos o hacemos una actitud que a Dios no le agrada. Algunos dicen, no, porque hay que serrucharle el piso. No, cuidado, ese no es para nosotros. Nosotros tenemos que dejar en las manos del Señor todas las cosas. ¿Por qué? Porque somos la iglesia y no estamos en el cielo, estamos en un lugar imperfecto, donde todo también tiene que ver con lo que nos asedia diariamente, el pecado. Entonces vamos a tolerarnos, amarnos, vamos a afirmar, vamos a hacer como dice allá Isaías, que vino uno y dijo, puso un clavo y el otro dijo, qué buena que está la soldadura, ayudó a su compañero, colaboró con una palabra de ánimo, no dijo, ¿quién hizo esto? El que hizo esto no sabe nada. No dijo, al contrario, lo afirmó. Nosotros debemos de afirmar las cosas que están bien, las cosas que tienen que ver con servir a Dios, servir al Señor en cualquier área que nos corresponda a nosotros. Amémonos y amémonos de corazón, porque esta es verdaderamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si decimos que amamos y aborrecemos con nuestros hechos, con nuestras obras, estamos mintiendo, le hacemos a Dios mentiroso. Señor, yo te amo a ti, pero a este no me lo paso, a este no lo trago, a este que esté lo más lejos posible de mí. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que así como yo digo que amo a Dios, debo amar a mi hermano, debo amar a mi hermana, debo amar a mi semejante, debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo no quiero el mal para mí, no quiero la enfermedad, por eso no me desabrigo cuando hace frío, por eso me cuido, por eso busco la manera, de la misma forma amar al prójimo, o como dijo alguien, al próximo, al que está más cerca, amar con el amor de Dios. Olvídese de la venganza. Sí, pero si usted supiera lo que me hizo, si usted supiera lo que me debe, pero bueno, no sé. ¿Usted acaso no le debe a Dios mucho más? Porque algunos dicen, no, pero si usted supiera cuánto me debe no diría lo mismo. Y bueno, por ahí quizás, pero vuelvo a ser reiterativo, ¿acaso usted no le debe más a Dios? Porque dice que había un hombre que se arrodilló delante del rey. Esto lo contó Jesús. Perdóname, no te puedo pagar. Dice que ya estaba a punto de rematarle los bienes y vender a sus hijos y a su esposa como esclavo. Y dice, pero se arrodilló y pidió compasión y dijo, yo te voy a pagar lo que te debo, no hagas esto. Y el rey fue movido a misericordia y dijo, bueno, ¿sabe qué? Ponete de pie, no me debes nada. No me podés pagar, pero tampoco me debes nada. Y él se levantó y salió afuera, y apenas encontró a uno ahí afuera en la esquina, se acordó que le debía aquel 2 pesos. ¿Y qué hizo? Fue y le agarró del cuello. Pagame ahora porque me tenés que pagar. ¿Qué te crees vos que vas a andar sin pagarme? Y dice que el otro también hizo lo mismo. Dice, tené paciencia, ya te voy a pagar. Se arrodilló. No, él no quiso tener paciencia. Llamó enseguida a la policía que le metan preso porque hace mucho que me debe y no me quiere pagar. Y no se dio cuenta el hombre, que todos estaban observando. Y que ya alguien vino y le contó al rey. Le dijo al rey, fíjate ahí, fulano no salió el otro día de acá. ¿Y usted no le había perdonado? Porque ese salió en la esquina y encontró a otro que le debía apenas 2 pesos y ya le agarró del cuello y no tuvo misericordia y ya le metió preso también. Entonces el rey se enojó en gran manera y lo manda a llamar. Dice, si yo te perdoné a vos, que vos me debías mucho más, ¿por qué no le perdonaste al que te debía apenas algo? Eso habla espiritualmente con nosotros. Usted puede tener la base justificativa de decir, no, a mí me debe y yo no le voy a perdonar. Pero ¿y acaso Dios no le perdonó más a usted? ¿Acaso Dios no le está dando la vida, la oportunidad de arreglar? ¿Acaso Dios no ha considerado su compasión hacia tu persona, hacia tu familia? ¿Y por qué usted tiene que tener esa actitud con alguien que te debe mucho menos? Bueno, esto es lo que quería hablar en este mediodía.
No haga nada que le va a causar algo en el futuro que no le va a ir bien. Por lo contrario, deje la venganza en las manos del Señor, ame de corazón, sea misericordioso, sea una persona bondadosa, no hable solo de Dios, demuestre a Dios con sus hechos, con su actitud, con sus palabras, y el Señor siempre va a estar contigo y te va a ayudar. Y todo lo que sembraste vas a cosechar, sea lo importante bueno. Quizá usted o quizá sus hijos o su descendencia van a ser muy bendecidos de parte de Dios. Oramos en este mediodía. Señor, te damos gracias, te agradecemos por haber compartido esta palabra. Gracias porque tú eres, Señor, el único que siempre permites compartir algo con los hermanos, con los amigos. Te agradecemos, Señor, en esta oportunidad también, aquellos, Señor, que se están conectando, tú le puedas bendecir, ayudar y hacer de nosotros siempre, Señor, persona que den, Señor, gloria y honra a tu nombre. Gracias te doy. Ayúdame, Señor, a valorar esta salvación tan grande, a valorar, Señor, los principios que tú nos enseñas en esta tu palabra para nuestras vidas. Gracias, ahora y siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.